¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a todos a un nuevo video. En esta ocasión les estoy trayendo un glitch, lo cual nos ayuda bastante ya que funciona muy bien, lo he estado probando. Y al parecer tenemos una nueva manera de poder generar un poco de XP, también dinero, aprovechando la temporada de este mes de doble de recompensas en XP dinero con el rol de coleccionista. Lo mejor de este glitch es que podemos hacerlo solos, es masivo y lo podemos hacer la cantidad de veces que nosotros querramos. No necesitamos cortar el internet, cerrar el juego, ni mucho menos perder mucho el tiempo en ese sentido, lo cual viene bastante bien. Así que bueno, lo primero que nosotros debemos hacer es contar con el rol de coleccionista, lo más importante, para poder venderle a Madame Nazar estos coleccionables. En este caso lo que nosotros vamos a duplicar son plantas. Una recomendación pequeña que yo les puedo dar es tratar de tomar las plantas que se llaman agarita, ya que este tipo de plantas suelen aparecer desde las 10 de la noche a 5 de la mañana hora del juego, lo cual es una planta bastante única y ayuda mucho ya que nos pagan mucho más por esta planta y podemos recibir mucho más de XP. Como ya les comentaba, es un truco bastante masivo, lo pueden hacer las veces que quieran, pero con cuidado para que no se pueda dañar el truco y para que lo podamos hacer en la misma localización. Y si de alguna forma nosotros fallamos en el truco, no hay ningún problema, nos podemos ir a otro punto y podemos volver a hacer el truco. Pero el problema es que perderíamos la localización y el tiempo. Así que vamos a tratar de hacerlo con cuidado para que el truco vaya bien. Y los siguientes pasos son los siguientes. Lo primero que nosotros vamos a hacer es ingresar directamente a la página que les voy a dejar en la descripción, que es donde vamos a poder ver dónde están todos los coleccionables. Esto de aquí nos ayuda a nosotros a poder saber las localizaciones y los coleccionables que van a aparecer a ciertas horas. En este caso estoy utilizando una planta que se llama Lupino de Texas. Lo he estado intentando con este de aquí para poder hacer el truco más rápido. Como ya les comentaba, el que les conviene a ustedes es Agarita o otros que puedan aparecer en medio de la noche, ya que esas pagan mucho más. Así que bueno, como vemos, yo he dejado un marcador aquí, lo cual significa que la planta está muy cerca de donde yo estoy. Y como vemos aquí, cuento con 5. Así que vamos a recordar ese número y nos vamos a ir directamente hacia donde está la planta. Vamos a activar L3 y R3 para poder ver dónde está. Y como vemos, la tengo aquí adelante mío. Algo que yo les recomiendo mucho es activar la vibración para que ustedes puedan saber que el truco está funcionando y no ha habido ningún problema. Entonces ahora mismo nosotros nos vamos a acercar manteniendo una distancia más o menos cuando aparece el indicador en la parte derecha, justo allí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es presionar pausa y vamos a dejar justo marcado donde dice online. Entonces vamos a dar círculo, vamos a dar pausa otra vez para ver que está ahí. Y como vemos está funcionando bien. Entonces ahora el paso más importante, nosotros vamos a mantener presionado cuadrado y en el momento en el cual el personaje se esté acercando vamos a poner pausa online y vamos a cargar rápidamente modo libre. Así que solamente vamos a presionar X muchas veces. Entonces como vemos yo tengo 5 plantas de esta de aquí, de Lupino de Texas. Y ahora vamos a ver, lo voy a hacer un par de veces para que ustedes puedan ver que vamos a subir y la planta va a seguir aquí. Bien, muchachos, entonces recuerden de que tienen que estar más o menos a una distancia prudente para que tengamos tiempo de poder ir al menú y cargar otra partida. Entonces recuerden, lo tenemos que tener allí. Mantenemos presionado cuadrado, nos vamos online y cargamos. Si nosotros escuchamos que el personaje está arrancando la planta mientras que cargamos otra sesión, lo más probable es que haya salido bien. Puede ser de que a veces nosotros volvamos a cargar la sesión y puede ser que la planta no esté. Eso puede pasar, como ya les comentaba, pero no se preocupen, pueden ir a otra localización y lo pueden volver a hacer. Así que ahora mismo vamos a esperar
a aparecer cerca de la planta. Y con eso veremos que ya no tendré 5 sino 6 y la planta va a seguir allí. Muy bien, una vez aquí en sesión, vamos a ir otra vez a buscar la planta. Como vemos, aquí está. Vamos a ver la bolsa. Lo vamos directamente a plantas y vemos que tenemos 6 ahora. Y la planta ha sido duplicada satisfactoriamente sin ningún problema. Ahora, como ya les comentaba, puede ser que falle, así que no es 100% seguro. En caso falle, solamente se van a otra localización y listo. Lo único que nosotros debemos hacer es controlar los tiempos para que el truco salga bien. Ahora vamos a intentarlo otra vez. Simplemente nos acercamos poco a poco y una vez aparezca en el lado derecho, recoger. Presionamos pausa, nos vamos a online. Y si ustedes quieren cargar todo más rápido, simplemente le dan ahí y le dan círculo. Ahora mantenemos presionado cuadrado. Nos vamos aquí, online, modo libre y cargamos. Si nosotros brevemente, como ya les comentaba, escuchamos que el personaje está arrancando la planta en medio de que cargamos la sesión, eso quiere decir que está yendo bien. Entonces ahora vamos a esperar. Vamos a hacerlo por última vez para que ustedes vean que está funcionando bien y no tengamos ningún problema. Bien muchachos, aquí hemos aparecido otra vez. Vamos a irnos al punto. L3 y R3 y vemos que ahí está la planta. Ahora me voy a acercar hasta que aparezca recoger. Voy a dar pausa, online, le voy a dar ahí para cargar. Mantengo presionado cuadrado y me voy rápidamente. Y listo. Como vimos tenía 6, ahora en esta ocasión voy a tener 7 y a la próxima que la haga voy a tener 8. Voy a hacerlo completamente hasta llegar a 10 y voy a ir a venderlo a Madame Nazar para ver cuánto llegamos a tener. Bien muchachos, ahí hemos aparecido otra vez. Nos vamos a acercar. Me había olvidado de mostrarles cuántos lupinos. Ok, vemos que tenemos 6. Y vemos que ahí está la planta. Así que ahora vamos a hacerlo rápidamente. Una última vez. Para que vean cómo funciona. Entonces simplemente nos acercamos. Ahí vemos. Ok. La próxima tendría que ser 7. Cargamos aquí. Online. Acercamos un poquito más. Mantenemos. Nos vamos aquí. Y cargamos otra más. Y bien muchachos, eso sería lo más rápido. Podemos hacerlo con cualquier planta, como ya les había comentado, lo cual funciona bastante bien, ya que para que el personaje haga la animación nos da el tiempo para poder duplicarla, así que está bastante bien. Podemos obtener muy bien de dinero y también XP, que es lo más importante. Y bien muchachos, como vemos ahí tenemos 7 y hemos vuelto a aparecer. Y la planta sigue allá. Lo voy a hacer un par de veces hasta llegar el máximo de 10. Y vamos a irnos a Madame Nazar a venderlo. Para saber cuánto es que podemos llegar a obtener. Y bien muchachos, como vemos tenemos 10 de 10. Y la planta sigue allí. Así que toda la dúplica ha ido bastante bien. Como ustedes ven, es bastante rápido. No demoramos mucho. Y lo mejor de todo es que lo podemos hacer solos. Solamente recuerden hacerlo en los tiempos necesarios. Que cuando ustedes, por ejemplo, como les indicaba, ¿no? Ya no puedo recoger otro, pero que esté más o menos cerca del personaje. Ustedes mantienen presionado cuadrado y cuando el personaje empiece a caminar para recogerlo y se esté agachando, simplemente ponen pausa, online y rápidamente cargan la sesión otra vez. Eso les va a ayudar mucho. Solamente es cuestión de que vean el timing perfecto para que el glitch salga bien. Y bien muchachos, estando aquí en Madame Nazar, vamos a ver cuánto es que podemos recibir por las plantas. Así sea algo poco, podemos ver de que yo creo que está muy bien, ya que podemos duplicar cualquier tipo de plantas y mientras más tengamos, mucho mejor. Entonces vamos a buscar, aquí está, podemos recibir $85 por las 10 plantas
lo cual se hace bastante rápido. Si es que tenemos una cerca por aquí de Madame Nazar, podemos duplicar cualquiera que esté por acá para que la venta sea mucho más rápida. La dúplica sea mucho más rápida también. La que yo les recomiendo mucho es que dupliquen las que aparecen de noche, ya que esas de allí pagan un poco más. Y si nosotros duplicamos varias en una sola sesión, vamos a poder sacar mucho más, y mejor aún, mucho más XP. Y bien, muchachos, este sería el video de hoy. Espero de que les sirva de ayuda, sobre todo a los más nuevos, a los que recién están empezando, también para los que lo quieran intentar. Es un truco bastante rápido, como ya les comentaba, y muy fácil de hacer. Y bueno, muchachos, espero de que todos ustedes estén muy bien y hasta un próximo video.